¿Qué tal? Disculpen la interrupción del video anterior, estamos probando plataformas y equipos y cámaras y bueno, ahora se me terminó la batería, la memoria del celular y pasamos aquí a la laptop en su cámara webcam, que creo que no se ve tan bien. Pero bueno, estábamos en lo del cruce por el istmo de Tehuantepec, mi perro. Este, bueno, pues sería más económico cruzar mercancías por el istmo de Tehuantepec que por el canal de Panamá y eso pues, a lo mejor nos puede dar una ventaja competitiva en ese aspecto. Son proyectos ambiciosos, grandes, que no se planea una recuperación en 6 años, pero bueno, es otro proyecto que tampoco le gusta mucho al señor Cuadri porque bueno, se le hace una tontería, ¿no? Competir con... Ok. Otro gigantesco, dice Cuadri en su columna, otro gigantesco tren de 1500 kilómetros que circunde la península de Yucatán, denominado Tren Maya. No le gusta para nada al señor Cuadri ese tren. Y bueno, no tenemos los estudios aeronáuticos y ambientales para realizar las obras en el aeropuerto de Santa Lucía. Siguen, eso les duele mucho la cuestión del aeropuerto de Texcoco. Comenta que bueno, ahora se quiere dejar que se inunde. Bueno, como habíamos dicho, es algo que iba a suceder, es algo que se va a inundar, que está en un área donde no se debe de construir. Bueno, pues simplemente si no le das el mantenimiento y no quieres seguir gastando, pues se va a inundar y va a volver a ser un lago. Bueno, comenta que el Poder Judicial sale al rescate del interés público, del interés de la gente de que se construya el aeropuerto en Texcoco. Híjole, decir que el Poder Judicial está al lado de la gente y que nos va a defender. Bueno, hay que recordar que tuvimos un gobierno hegemónico del partido del PRI durante más de 75 años. Lo quitamos, ponemos a uno del PAN que dura 18, dos sexenios, ¿no? 12 años y vuelve a regresar el PRI. Durante este tiempo, el Poder Judicial no son las hermanas Teresas de Calcuta, no son híjole, ¿de dónde llegan esas personas al Poder Judicial? Y vamos a lo mismo de que este país está lleno de corrupción. Pues esas personas que están en el Poder Judicial, esos jueces, de entrada a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo llega una persona a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Pues es propuesto por el presidente. ¿A quién propone el presidente? Pues gente allegada a sus intereses, allegada a su forma de pensar. Si yo voy a proponer a alguien para un trabajo, si yo trabajaba como gerente de seguridad, si quiero un supervisor para mi área de seguridad, pues voy a conseguir a alguien que esté acorde a mi manera de pensar, que sea a mi nivel o que esté, pues que congeniemos bien, ¿no? Que seamos equipo. Eso es lo que se hacía, es lo que se hace y es lo que se hacía durante muchos años. Y bueno, después obviamente llega el ministro de la Suprema Corte de Justicia y su equipo pues, será afín a su manera de pensar. Claro, tienen la ley que tienen que cumplir, pero la ley es una cuestión bien chistosa porque no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas, 2 más 2 es 4, pero la ley está sujeta a interpretación. ¿Sí? Tú puedes tomar una ley e interpretarla de una manera, pues llegar a otro juez e interpretarla de una manera totalmente diferente. Y bueno, ahí hay varios criterios. ¿Qué sucede con el Poder Judicial? Bueno, pues tenemos un Poder Judicial que ha estado sometido o ha estado trabajando para otra forma, otra ideología. Cuando se hicieron las elecciones de 2018, cambiamos de sistema o cambiamos de partido a otra forma diferente de gobernar, pero no cambiamos el Poder Judicial. Y el Poder Judicial pues sigue trabajando y tiene sus ideas. Y tú cuando lees un libro, hay maneras diferentes de leer un libro y maneras diferentes de entenderlo. Tenemos a personas que quieren seguir y están recios al cambio a través del Poder Judicial. El Poder Judicial está trabajando para esas personas. No está trabajando para el gobierno. Y el gobierno está batallando contra una oposición y contra un Poder Judicial que no los quiere dejar trabajar.
y por eso son los amparos del aeropuerto y demás. Se escudan en la ley, se escudan en la ley y bueno, te van a tener razones legales de interpretación y también el gobierno también tendrá su forma, ¿no? Y bueno, ese va a ser un problema. Y lo que comenta Cuadri en su columna, pues es parte de esto que estamos viviendo, ¿no? Que es unos quieren hacer y el otro no quiere dejar. Y el que no quiere dejar está utilizando todas las herramientas que tiene para sabotearle los planes al nuevo gobierno. Una de las herramientas que tiene pues es el Poder Judicial. Vamos a ahogar todas las obras en amparos. Cada amparo se tarda 1 año, 6 meses, 2 años en resolverse. Va a pasar un sexenio y no se va a construir nada. Y no es porque el gobierno no quiera construir nada, sino es porque no lo dejaron, porque lo sabotearon. Esto es un sabotaje al país, a la nación, al desarrollo de México por una facción que no está de acuerdo con la nueva forma de pensar. Nueva forma de pensar que democráticamente fue elegida, ¿eh? Bueno, pues seguimos con lo que dice aquí Cuadri. Bueno, toma el Tren Maya como un ejemplo. Dice, bueno, el aforo del mercado, a lo mejor no va a haber tantos pasajeros como para que sea justificable. Efectivamente, a lo mejor no hay tantos pasajeros para que sea justificable y es por eso la diferencia entre la iniciativa privada y los trabajos que puede hacer una empresa, los trabajos que hace el gobierno. La función del gobierno es desarrollar al país y probablemente el gobierno invierta y genere proyectos que en un principio puedan ser no tan rentables y ese es el objetivo para lo que tenemos un gobierno, ¿no? Y para lo que se pagan los impuestos y para lo que tiene un presupuesto del gobierno, para que el gobierno le entre a proyectos que a lo mejor la iniciativa privada no tomaría. ¿Por qué no lo tomaría? Pues porque no son muy rentables en el corto plazo. Eso es algo que se le olvida a Cuadri, se le olvida a muchos adversarios del gobierno, ¿no? El gobierno lo que quiere es desarrollar el sureste. Y no es viable para la iniciativa privada desarrollar el sureste. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura, porque no hay muchas cosas. Mejor me voy al norte donde hay todo. Y me es rentable y en 3 años, 10 años recupero mi costo de inversión y santo remedio, es buen negocio y todos somos felices. Pero el gobierno lo que quiere hacer es desarrollar abajo el sur. Y entonces obviamente va a tener que invertirle mucho y le va a costar. Pero es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno. No es un negocio, no es algo que tenga que ser rentable en corto plazo. Yo creo que el tren Maya será rentable a largo plazo. A Cuadri se lo olvida y es algo que a mí me chocó ahorita que leí, que dice verde, que defiende la causa verde. Bueno, Cuadri, híjole, yo nada más te voy a recordar que los aviones son un dinosaurio en peligro de extinción. Estamos viendo los últimos años de la aeronáutica como la conocemos. No sé si 20 años, 30 años, pero el caso es que los aviones van a dejar de volar en algún momento. No hay un avión eléctrico de pasajeros que sea comercialmente viable, no es posible. Simplemente actualmente el peso de las baterías hace imposible que una aeronave pueda volar con impulso eléctrico y que pueda transportar a 100 personas. A lo mejor transportan a una, a dos, a tres, pero no a 100 como lo hace una línea comercial. El futuro del transporte, el futuro son los trenes. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para la época de los trenes eléctricos, o si no nos alcanza para trenes eléctricos, pues tendremos trenes de diésel, que aún así utilizando diésel es la manera más eficiente de transportar personas. Ahora, por una vía férrea, no solo se transportan personas, se transportan bienes, minería, y bueno, cabe recalcar que tuvimos un gobierno muy inteligente que vendió el futuro. Los panistas vendieron todas las vías férreas del país. De hecho, creo que la vía férrea que quiere utilizar la cuarta transformación para hacer el tren Maya es la única vía férrea que no le interesó a la iniciativa privada, porque como no había industrias en el sur, ¿para qué quiero la vía férrea del sur? No, se compraron todas las del norte, todo lo que tenía que ver con la minería, que actualmente este país creo que será uno de los pocos países, si no es que el único, no tengo la información, pero creo que no todos los países son así, es de los pocos países que no tiene movimiento de personas a través de sus líneas férreas. No hay trenes de pasajeros, solamente hay un tren de pasajeros, es el Chepe, está en el norte turístico y son 2-3 kilómetros, unos cuantos kilómetros. Es el único tren de pasajeros que hay en México. No hay otro tren de pasajeros. Todos los trenes se utilizan para mover, ¿qué creen? Lo que se explota de la minería.
son los dueños de los trenes. Grupo México es el dueño de casi todos los trenes y Kansas City también, ¿no? Se lo vendieron a los gringos. Pero a través de los trenes es donde se mueven los productos de la minería. El único que se mueve a través de ahí. Son los dueños de los trenes. Bueno, aquí Cuadri nos hace un recuento, pues, efectivamente es un tema que él maneja muy bien, es ingeniero civil, 50 metros de ancho en lo que es el ancho de vía para un tren, los costos que pueda tener un tren, vuelvo a lo mismo. Sí, va a ser caro construir el tren, es caro, no es un negocio, no es algo que le interese mucho a la iniciativa privada, probablemente habrá algunos que le interesen, dependiendo del esquema del proyecto, cómo les vayan a querer, pues, recuperar su dinero, el retorno de la inversión, quién sabe cuánto vaya a ser. Pero bueno, es algo que el gobierno tiene que hacer, es algo que el gobierno le tiene que entrar, no es como las carreteritas que construía cada ratito el PRI y el PAN, ¿no? Que pues, se le regalaban a los cuates, construye tu carretera, te la concesiono 30 años y es un super negociazo y ya entrale, además de la corrupción que había a través de la construcción de todas esas carreterillas que hicieron por todos lados, ¿no? Bueno, un tren va a ser más caro, efectivamente, sí, Cuadri a lo mejor costará 20 millones de dólares el kilómetro, 30, probablemente lo que pueda hacerse es que se inicie con una vía férrea que no sea electrificada y después posteriormente se pueda electrificar, veto a saber, pero yo creo que sí es un proyecto que se debe de hacer, es un proyecto que apuesta al futuro, apuesta a los próximos 100 años de movilidad cuando el transporte utilizando los combustibles tradicionales que hemos utilizado sea cada vez más caro, movernos en tren va a ser el futuro, eso es algo seguro. El costo ecológico que pueda tener una franja de 50 metros a través de la selva, bueno, sobrepasa por mucho los beneficios. Nada más, el otro día estaba leyendo un artículo sobre la gente en Europa, que bueno, una cosa así como onda hippie, que se avergüenzan de viajar en avión y se dan los números, por ejemplo, un pasajero en un avión genera 280 gramos de CO2 a la atmósfera, mientras un pasajero que viaja en un tren genera 28. Es mucha la diferencia. Volvemos a lo mismo, los beneficios, porque no solamente a través de tren va a ir gente, sino también se van a mover mercancías. Un tren puede jalar 100 vagones, 200 vagones y pueden ser hasta de doble piso. Eso quiere decir, si cada vagoncito o cada contenedor es un tractocamión, que en una corrida de un tren con una sola locomotora puedes dejar fuera a 200 tractocamiones en un solo viaje de tren, ¿no? Entonces, híjole, la cosa ecológica, pues creo que conviene más mover mercancías a través de un tren, tener varios viajes de tren al día, dejar fuera de circulación a 300, 400 camiones, cosa que tampoco les va a gustar a los transportistas. Y ahí se va a poner medio rudo también, porque estos son muchos intereses, ¿no? Y les puedo asegurar que también los transportistas también tienen sus intereses, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? ¿Qué más nos dice Cuadri? Bueno, sigue con lo de si se va a hacer el tren por la cuestión económica. Yo les comento, pues es una inversión a futuro. Yo creo que este video ya se extendió, llevamos como media hora platicando. Comenta, no hay carga suficiente que lo justifique transportar combustibles en tren en noche en vez de ductos. Efectivamente, el mejor medio de transporte para los combustibles, yo me dedicaba a eso, es el ducto. La bronca es si no te lo roban. Chin, ahí tenemos un problema con la cuestión del huachicoleo, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo mismo, Cuadri, cuando te auto etiquetas como verde en serio y no estás a favor de un tren, híjole, aunque pase por la selva, los beneficios ambientales son muchísimos. Nada más veamos al futuro y creo que convienen los trenes. Saludos, esto fue Chairos contra Fifi en su capítulo piloto. Esperemos que un día venga Angelito, mi amigo Fifi, a sentarse aquí a debatir con nosotros. Ándale, Ángel, acepta el reto. Aquí te espero. Patitas manda saludos.